exactamente 8 días leíamos un mensaje en el capítulo 3 y bueno, hoy toca mi corazón y hay un mensaje similar. Por cierto, este es un poquito diferente y este nos plantea un reto a todos nosotros. Si el anterior hablaba de hablar la palabra, de llevar el mensaje, de atenderlo, hoy pues vemos a alguien que quiso rehuir a ese llamado. Dice la palabra del Señor, Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para buscarla, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, proclamar tu palabra, dispuesto, Señor, a cumplir con el llamado que tú les has hecho. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que obres con poder y gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es portadores de buenas noticias. Esos somos nosotros. Esos somos cada uno de aquellos que hemos sido llamados por ese Dios maravilloso. Un día Dios nos hizo un llamado. Un día nosotros estábamos lejos de Dios, sin esperanza. Esa es la triste realidad de la humanidad hoy en día, los que no conocen de Cristo. Pero un día Cristo se manifestó a nuestras vidas. Y ese día, como siempre lo he gritado a los cuatro vientos y lo seguiré diciendo, ese día es el día bienaventurado. Ese día no tiene comparación. Si lo pudiéramos comparar, quizás solamente se compara con el día que Cristo regrese por nosotros. Porque el día que Cristo nos encontró, ese día nuestra vida fue cambiada. Ese día nuestros pecados fueron borrados, fueron lavados, fueron perdonados. Y la condenación a la cual nosotros caminábamos fue cambiada en una ruta diferente,
Hoy ya no caminamos hacia abajo, hoy caminamos hacia arriba, porque el entendido dice que mira hacia arriba para apartarse del Seol abajo. El camino del creyente no es para ser condenado, el camino del creyente es hacia arriba, y esas bondades son las que hoy proclamamos. Esas misericordias que Dios ha tenido para con nosotros son las que hoy declaramos, no solamente en este templo, sino a las personas necesitadas, porque hay gente que necesitan oír con urgencia la palabra de Dios. Y por eso hoy vamos a proclamarla. ¿Cuánto nos disponemos, hermanos, a decir: yo soy portador de buenas nuevas? Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios, porque Él merece que nosotros le entreguemos todo nuestro ser. Bendito sea el Rey. ¿Cuántos le alabamos en esta mañana, hermanos? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Él merece, hermanos, que nosotros proclamemos su verdad. Si usted ha estado hasta el día de hoy rehuyendo, este es el momento de cambiar. Si usted ha pensado que estar en los caminos de Dios es solamente recibir bendiciones, está equivocado y equivocada, porque eso es las añadiduras que Dios da. La realidad es que lo que Dios quiere es corazones cambiados y transformados por su poder. Y el día que usted entienda eso, usted va a sentir que tiene una deuda pero grandísima con Dios. El apóstol Pablo decía: yo soy deudor a griegos y a no griegos, a judíos y a no judíos, a todos soy deudor, decía él. Y muchas veces el creyente piensa que todos le deben a él. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios, ¿verdad?, tiene que hacer tantas cosas por nosotros. Y si no las hace, nos resentimos. Y hay personas que cuando le claman por un milagro, por una sanidad y no la reciben, se van de la iglesia. Es probable que ni han nacido de nuevo. Pero el creyente nacido de nuevo sabe que sí es cierto que Dios bendice, sabe que Dios prospera, pero también sabe que Dios es un Dios todopoderoso. Sabe que Dios es un Dios que merece la honra, que merece la gloria, que merece la alabanza, que merece la exaltación. Eso hay que entender. El profeta Jonás es un caso particular. Un profeta muy curioso, por cierto. Cuando vemos lo que pasó en su vida, nos preguntamos: ¿cómo es que pudo hacer eso? ¿Cómo es que fue capaz de creer que iba a huir de Dios? ¿Cómo es que una persona que conoce la voluntad de Dios puede tratar de esconderse de Dios? ¿No les parece algo parecido? Porque la realidad es que si nos ponemos a criticar a Jonás, ahora vamos a salir en carrozas nosotros. Pero la realidad es que la historia de Jonás es la historia de muchos de nosotros, que conocemos la voluntad de Dios, que somos servidores del Dios Todopoderoso. Así lo declaramos. Y muchos se llenan la boca diciendo que son obreros de Dios, y que son obreras de Dios, y que somos siervos de Dios, y que son siervas de Dios. Pero ya sabemos lo que significa un obrero y lo que significa un siervo. No es solamente decirlo con la boca, sino manifestarlo con hechos, hermanos amados. El profeta Jonás recibió un llamado de Dios, un llamado de poder, un llamado a ir con el mensaje salvador de Jesucristo. Y sin embargo lo rehuyó. Yo quiero que veamos en el mensaje de hoy 4 aspectos importantes. El primero de ellos habla de que Dios te ha dado un mensaje, porque mi objetivo hoy no es tanto hablar de Jonás, aunque yo estoy hablando de él, pero mi objetivo es hablar más de nosotros. Dios te ha dado un mensaje, estimado hermano, estimada hermana. Y si me quedo solo con este mensaje y nadie contesta, no interesa, pero la palabra de Dios tiene que ser proclamada, porque la realidad es que lo que Dios ha hecho debe ser anunciado. Y si al salir de este lugar nadie fuera de evangelización y solamente fuéramos con los líderes, ¿qué importa? Porque más vale una persona agradecida que 1000 desagradecidas, porque Dios no está buscando multitudes, Él está buscando corazones agradecidos que hagan su voluntad. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Dios. ¿De qué serviría que nosotros hiciéramos tantas cosas, pero si a Él no le damos la gloria? Dios quiere que nosotros seamos así, hermanos, personas que entienden su llamado, el mensaje que Él nos ha dado, hay que proclamarlo. Mira el versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive.
Levántate. Esa es una palabra interesante, pero dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Usted dirá, yo no soy profeta. Bueno, profeta de carrera, usted no lo es, ni su servidor. Pero la realidad es que el mensaje dado por el Señor no solamente vino a grandes hombres de aquel tiempo, sino que viene a cada persona hoy en día. Al profeta le dice, este mensaje es el que vas a declarar. Ya lo vamos a ver. A nosotros hoy nos ha sido dado un mensaje también específico. Pero esta expresión, vino palabra de Jehová, y otras similares se mencionan en las escrituras en el Antiguo Testamento por lo menos 112 veces. Mire que no es casualidad. Vino palabra de Jehová a Jonás, vino la palabra de Jehová a Jeremías, y palabra vino a Ezequiel, y palabra viene a Daniel, y palabra de Dios a Jeremías, perdón, palabra de Dios a Moisés, bueno, a diferentes hombres y mujeres en algunos casos. Ese mensaje quiere decir que había una revelación especial. Y si usted pensaba que lo que ha recibido es algo sin sentido, créalo que hoy tenemos de cambiar nuestra perspectiva, porque el mensaje que Dios nos ha dado no es cualquiera. El mensaje que Dios nos ha dado es un mensaje de poder. ¿Cuántos lo creen? El apóstol Pablo dijo, hablando en el Nuevo Testamento, que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. O sea que el poder de Dios transforma vidas. El poder de Dios no es solamente para decirlo, el poder se nota en acción en la vida de las personas. Si el evangelio no fuera poder, nosotros no estaríamos aquí. Estaríamos en otro lugar haciendo cosas indebidas. Andaríamos perdidos. Da tristeza ver a las personas en sus vicios. Da tristeza ver a las personas peleándose unas con otras por cosas que no tienen sentido o valen la pena. Pero el creyente que su mente, su corazón fue cambiado, hoy nosotros pensamos diferente. Hoy pensamos en darle la gloria a Dios. Esta revelación que vino a Jonás, él tenía que comunicarla. Él tenía que darla a otras personas. El nombre Jonás significa paloma. Y yo estaba pensando, ¿qué significado tiene esto entonces de importante en la labor? Lo que nosotros muchas veces no sabemos es que Dios no hace nada por casualidad. Nada. Todo tiene su explicación. Y en el caso de los grandes siervos, su mismo nombre era profético. ¿Y qué tal si su nombre es profético? ¿Y qué tal si Dios lo ha escogido a usted para una función específica? En el caso de Jonás significa paloma. Y sabe que las palomas siempre son tenidas en el ámbito secular como mensajeras. Las palomas son tenidas en el ámbito del mundo, ¿verdad? Como alguien que lleva un mensaje. Y en el ámbito de la vida espiritual, sabemos que una paloma fue enviada, ¿verdad? Por Noé, cuando él abrió el arca, después de que toda la destrucción había pasado por el diluvio, manda una palomita. Y qué curioso es que luego envió un cuervo, pero después envió otra paloma. Y claro, él iba probando, ¿verdad? A ver si las aguas ya habían menguado. Pero esa paloma última vino y traía una ramita de olivo en su pico. Quiere decir que traía las buenas noticias. Y qué maravilloso es que este hombre, su nombre significa paloma. Quiere decir que Dios ya lo había escogido para ser un mensajero, para ser un proclamador de la bondad, de la misericordia de Dios. Y aunque no nos llamemos Jonás, Dios nos ha enviado para predicar su palabra bendita. ¿Cuánto decimos gloria a Dios en esta mañana, hermanos? Porque Él quiere que hablemos. Yo no soy Jonás, dirá usted. Yo no significa paloma mi nombre. Hermanos, pero Dios nos ha establecido para algo. Él nos ha dado un mandato a nosotros. En Mateo 28:19 el Señor dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. El que creyere, dijo, y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Lo dice Marcos 16:15 también. Vayan, dice, hagan discípulos a las naciones. Hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Hagan los discípulos.
Entonces ahí está un mandato para la iglesia del Señor. Y cuando los discípulos estaban pensando que el reino de Dios se iba a establecer porque el Señor había resucitado, ellos le preguntaron, ¿vas a establecer el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, a ustedes no les toca conocer los tiempos de Dios. Más bien ustedes, dice Hechos 1:8, van a recibir poder. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, me van a ser testigos. Eso quiere el Señor para nosotros, que seamos testigos. Un testigo es alguien que habla de algo, de hechos debidamente confirmados, de hechos que son seguros. Si usted siente que usted no es llamado y que usted no es capaz de llevar ese mensaje, no sé por qué será. Pero todo verdadero creyente que tiene el poder del Espíritu Santo está capacitado para llevar el mensaje de salvación. Usted no necesita 4 clases para hablar de Cristo. Usted no necesita un título ministerial para hablar de Jesucristo. Todo lo que necesitamos es un corazón agradecido con Dios y hablar de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso necesitamos. Y si no, retroceda en el tiempo. No quiero poner otros ejemplos. Póngase usted mismo. Me pongo yo mismo. Cuando aceptamos a Jesucristo, ¿qué sentíamos? Si es que queríamos contarle a todas las personas. Le contamos a la esposa, le contamos si es que habían hijos a hijos, le contamos a papá, a mamá, a las personas que eran vecinos, lo que había pasado con nosotros. ¿Y por qué cuando pasa el tiempo se nos olvida? ¿Y por qué cuando pasa el tiempo andamos pensando mejor otras cosas? Ojalá que termine rápido el culto, ¿verdad? Porque tengo que salir para tal lugar. Ojalá que el culto no vaya a tardar ahora porque está el partido tal, ¿verdad? Ojalá. Y todo así, ¿verdad? Y rapidito. Y si es la hora de comer, que no se vayan a tardar tanto los hermanos porque, ¿verdad? Ya mi pollo está por ahí proceso. No, hermanos, el tiempo de Dios debe de ser todo para Él. Por cierto, es el tiempo de adoración, porque en realidad nuestra vida todo el tiempo tiene que ser para llevar alabanza al nombre de Dios. De eso tenemos que estar claros. Entonces, Jonás, su nombre significa mensajero, ¿verdad? Significa paloma, significa alguien que estaba destinado para eso. Incluso el nombre de su padre dice que era hijo de Amitai. Su nombre significa leal o fiel. Qué bueno que alguien hoy, ¿verdad? De las hermanas que todavía van a tener hijos, le pusiera a su hijo Amitai. Qué raro ese nombre, dijeran, pero hay otros que le ponen nombre de artistas y que son, por cierto, grandes, depravados, ¿verdad? Y que son corruptos y le llama la atención el nombre de ese hombre solo porque es famoso. Hoy así está la moda. Claro, entre los cristianos tendría que ser diferente. Pero ¿qué tal si le pone Amitai a su hijo? Era un varón, no creía que era una mujer. Amitai, y significa leal, una persona fiel. Así significaba ese nombre. Pero ¿cuál es el mensaje? El versículo 2 dice, Dios le dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona el mensaje. Usted dirá, ¿qué tengo que decir? El mensaje Dios lo da. Y para los que tenemos miedo de evangelizar, decirles que en el momento que le hablamos a las personas, Dios abre nuestra boca. Si usted dice, ¿cómo le voy a iniciar una conversación? ¿Qué le voy a decir a las personas? No esté pensando. Porque lo más seguro es que ni siquiera va a usar esas palabras que está pensando. Las personas ellas mismas le dan la pauta a uno. Y ellas mismas le hablan de problemas a uno. Y entonces usted tiene la respuesta para esos problemas. ¿Yo? Sí, usted. Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. ¿Qué tal si alguien le dijera a usted, fíjese que mañana mismo nos divorciamos con mi esposo? ¿Qué le diría usted? Voy con usted. No, ¿verdad? Para eso Dios nos ha enviado esta mañana, ¿verdad? Para que esa situación pueda cambiar. No es que es imposible ya. Para Dios no hay nada imposible. Mire el que tiene palabra de Dios. Pero ¿qué tal si alguien en la carne, hermanos? Le va a decir, sí, bien, que los hombres así son todos. Y comienza. No, hermanos. El poder de Dios cambia, el poder de Dios transforma. Yo te voy a decir el mensaje. Esa ciudad de Nínive se dice que fue la última capital del imperio asirio.
Y se dice que era una ciudad grande. La vez pasada lo vimos. 120,000 personas habían en ese lugar que no conocían al Dios verdadero. Ese lugar estaba al norte de lo que hoy es Irak, un país, ¿verdad?, de Oriente Medio. Y estaba cerca del río llamado Tigris. Así como Dios quiere la salvación de todas las personas, también anhela salvación de los más paganos, de los peores, de los corruptos. Dice la Biblia que Él es el juez de toda la tierra. En Génesis 18:25 Él dijo, Dios es el juez de toda la tierra. No solo de la iglesia. Hay personas que se apropian de Dios y dicen, este es el Dios de nosotros. Claro que es el Dios de nosotros. Pero no podemos creer que por eso es el Dios solamente de la iglesia Nueva Jerusalén. O que es el Dios de los evangélicos. Hay gente que todavía se enoja porque piensa que alguien puede ser salvo y no que sea de mi iglesia. La realidad es que la salvación es en Cristo. Y a Cristo es que proclamamos. Entonces yo te voy a dar el mensaje, le dice, y lo envía. Aquí hay un detalle. Porque cuando se recibe ese mensaje y le dice, la maldad ha subido. Porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Ya me colmaron la paciencia. Ya el momento de misericordia ya terminó. Pero qué hermoso es saber que un mensaje puede cambiar incluso una decisión que Dios haya tomado. Y se ve acá. La misericordia se llama eso. Entonces ese mensaje, lo hermoso es que el mismo Jonás sabía que mediante su predicación las personas podían arrepentirse de sus pecados. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque la Biblia lo dice. Leamos el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sabía Jonás que Dios es misericordioso o no? Amén. Y le pregunto a ustedes, ¿nosotros sabemos que Dios es misericordioso? Amén. ¿Creemos que Dios puede cambiar la vida de las personas si les hablamos de Cristo? ¿Y por qué no lo hacemos? Muchas veces no lo hacemos, hermanos. Hay que ser sinceros. Es que yo así soy. Yo soy de pocas palabras. Para hablar de Cristo. Vaya a verlo, vaya a verla para otros temas. Carcajadas se tiran los hermanos y las hermanas. Y claro, sea alegre, sea feliz. No estoy en contra de eso. Es mejor que estar enojado, ¿verdad? Y estar peleando. Hermanos amados, pero hablemos de Jesús. No creamos que somos muy tímidos para no hablar de Dios. Y si las palabras no nos alcanzan, por lo menos digámosle a alguien, te invito a la iglesia. Tengo culto tal día, este otro es de jóvenes, este otro día es de mujeres, tal otro día es de hombres. Y tal día tenemos una actividad, dígale. Y la gente van a venir. Y si en lugar de que usted, porque dice que no puede presentar el plan de salvación, ya está evangelizando. Y la gente van a venir. Y no es necesario que aquí esté el arcángel Miguel o que esté el apóstol Pablo. Si el que cambia no es el hombre, el que cambia es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la gente recibe ese toque, ese impacto de Dios, sus vidas son transformadas. ¿Y por qué crees que vemos gente llorando bajo el poder de Dios? No es por la linda palabra que nosotros tengamos, es porque Dios cambia, Él transforma, Él merece gloria, Él merece alabanza. Solo a Él y a Él y a Él y a nadie más. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios. Entonces el que cambia es Él. Nosotros solamente hablemos. Pero este hombre recibió un mensaje. Nosotros hemos también recibido un mensaje. La segunda parte del mensaje nos hace un llamado. No huyas a tu llamado. ¿Cuál es mi llamado? Dirá usted. Bueno, los que son pastores dicen, yo he recibido un llamado pastoral. Yo he recibido un llamado al ministerio, dicen. Pero todos nosotros hemos recibido un llamado de Dios cuando salimos del mundo. Dios nos dijo, ven acá, hijo mío, ven, hija mía. Y luego pone en nosotros su yugo. Bueno, nuestro hermano Elías hace unos días predicaba él del yugo, ¿verdad? El yugo de Dios, decía él. Y nos habló de todos los yugos, ¿verdad? Del mundo y la religiosidad y todo eso, lo que pasa.
pero todos esos yugos los quiebra nuestro Dios. Y Él luego dice que nos pone un yugo a nosotros. Entonces quiere decir que tenemos cierta carga, ¿verdad? Tenemos algo que Dios nos ha puesto. Lo que pasa es que nosotros nos queremos sacudir ese yugo. Y el apóstol Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo. Y dijo en una oportunidad un predicador, lo que pasa es que nosotros nos desclavamos de vez en cuando y nos bajamos y caminamos, dijo él. No queremos estar crucificados con Cristo. Y lo mismo el yugo, ¿verdad? No lo queremos llevar. Aunque la Biblia dice que es fácil. Dice que es ligera la carga de Él. O sea que no cuesta, quiere decir, pues, cuando Cristo va con nosotros. Cuesta cuando decimos, no, es que viera que... No, sí, ser cristiano no es tan fácil. Y que no sé, porque queremos hacer nuestra voluntad. Ese es el detalle. Por eso es que sentimos que cuesta tanto. Pero la persona que se consagra a Dios, no le digo que no va a haber momentos que tiene que sentirse como que quiere hacer aquello y lo otro, ¿verdad? Pero la realidad es que si está en la voluntad de Dios, va a prevalecer el deseo de servir a Dios. Solo levantarse temprano en una oportunidad, claro, este culto no es tan temprano, pero si fuera más tempranito, solo eso es una pequeña prueba. No, mejor quiero seguir durmiendo. Y más si es el único día que se levanta un poquito más tarde, quiero seguir durmiendo. Pero luego dice, ¿verdad? No, es que Dios ha hecho muchas cosas por mí. A mí nada me va a detener. Bueno, hay personas que se pone la tormenta, ¿verdad? Oscurito, un poquito. Va a llover, creo yo. Ahí sí somos proféticos, ¿verdad? Porque como una manita quizás como la que vio aquel siervo, ¿verdad? Jesse. Una manita se mira de nube allá y va a llover quizás. No, hermanos, el cristiano verdadero no lo detiene una lluvia, no lo detiene el sol, no lo detiene nada. Ahí va. Pero Jonás puso una excusa. Mire lo que dice él. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, dice el versículo 3. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, póngale atención a esa parte, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces el cristiano hace cosas más costosas que servir o aportar para la obra de Dios. Ahí no le importó a Jonás, dice que él pagó su pasaje. Iba huyendo, pero él dijo, no, claro, yo aquí ando mi dinero, ¿verdad? Yo pago mi pasaje. Para huir. Y 2 veces dice este pasaje, este versículo 3, 2 veces dice que para irse lejos de Dios. La primera parte dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y en la parte final dice que entró en ella, o sea, en la nave, para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Qué bárbaro ese Jonás. Yo ya les dije que no quiero hablar mucho de él, pero nosotros así podemos decir, qué bárbaro ese Jonás, ¿verdad? Profeta de Dios era, y él lo declara más adelante. ¿Y por qué iba huyendo, pues? No, si es que no merece ser llamado profeta, quizás era falso. Todo eso puede llegar a nuestra mente, como cuando vemos a otro hermano, ¿verdad? Y miren ese hermano, miren cómo es, va a creer lo que hace. Y óigalo lo que dijo. Y mire que no se congregó tal día. Y mire que no quiere servir en tal ministerio. Y muchas veces estamos diciendo verdades de otros hermanos, de otras hermanas, pero nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y yo, como soy, si me oyera yo mismo cuando estoy hablando de otras personas, si escuchara mi voz, ¿verdad? Cuando reniego de cosas que no tendría que renegar. Cuando hay un privilegio que le dicen, hermano, ¿pudiera usted ejercer este privilegio? No, con todo gusto, fíjese, pero tengo tal cosa. Y cuando a la hermana, ¿verdad?, la invitan a ir a otro lugar, ¿verdad?, a hacer una misión, y no, dice, fíjese que no. El gripe me ha llegado. No puedo. Y manda un audio, ¿verdad? Uy, no vaya a ser que pegue cabal en lo que ha pasado, pero yo no sé nada. Fíjese que estoy mal. Yo conozco una persona que todo el tiempo dice que no anda al 100 y es probable que me vea a través de la red. Todo el tiempo dice que no anda al 100, a saber no sé en qué porcentaje anda, quizás al 30, ¿verdad? Al 50, no sé. Pero la realidad, hermanos, que sí, nosotros no nos sentimos con todas las energías, quizás no me siento al 100%, pero aún así voy a hacer la obra de Dios. Si usted dice, no, hoy siento quizás que
apenitas, si es posible, apenas camino. Pero aún así, hay que hacer la obra de Dios siempre. Hay que ir. Jonás no lo quiso hacer. Se levanta y se va para ir lejos de la presencia de Dios. Voy a preguntarles, aunque la pregunta es prácticamente retórica. ¿Sabía Jonás que Dios siempre lo iba a encontrar? Claro que sabía. ¿Y nosotros? También lo sabemos. Entonces, leamos el Salmo 139, el versículo número 9. Ese salmo habla de la omnipotencia, de la omnisciencia de Dios. Dice el versículo 9: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces no hay lugar en el que nos escondamos de Dios. Y el pobre Jonás dijo, me voy a ir lejos. Aunque este lugar Tarsis, los entendidos todavía no lo descifran bien dónde está, pero la mayoría concuerdan en que está cerca de España. Dios lo manda a él hacia el noreste, ¿verdad? Por decir algo, y así es. Y luego él se va al noroeste, buscando para Europa, a España. Y hasta por allá iba huyendo él. Según él, ¿verdad? Iba a llegar, pero la realidad es que no llegó. Esa es la realidad. Porque cuando nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios, alejarnos de su presencia, y hasta nosotros creemos que todo lo preparamos bien, porque Él pagó su boleto, aunque ya vaya usted en un lugar bastante lejos de la presencia de Dios, Dios lo va a traer de nuevo. Así ve. Bueno, y los profetas han dramatizado eso, y con garfios. Bueno, yo no sé si usted quiere ser traído con garfios, pero yo no. ¿Sabe lo que significa? Juicio de Dios. Nosotros predicamos que Dios es misericordioso. ¿Y cuántos creemos eso? Amén. La misericordia de Dios es inmensa y no la alcanzamos a entender. Pero llega un momentito en que Dios aplica, hermanos. Aplica. Y qué terrible que la Biblia dice para los que se rebelan por completo en contra de Dios. Dice que horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. En su sano juicio, un creyente, ¿cómo querría estar bajo el juicio de Dios? Nadie, ¿verdad? Yo quiero los favores de Dios, yo quiero las misericordias de Dios, pero cuando le desobedecemos, Dios va a hacer todo lo que Él esté a su alcance para volvernos al camino. Y ese mensaje, pues, será de otra oportunidad. Pero pasemos a la parte número 3. La tempestad hizo volver al propósito a Jonás. O sea que la tempestad te va a hacer volver al propósito. Y dice, ¿por qué me vienen estos problemas? ¿Y por qué siento que nada me está saliendo bien? ¿No será que nos hemos alejado de Dios? Hay que pensarlo. Versículo número 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire lo que hizo Dios. ¿Será difícil eso para Él? No, si Él es el Todopoderoso. Y aquellos hombres del Nuevo Testamento, los discípulos, cuando vieron, ¿verdad?, algo similar a esto, las grandes olas, ¿verdad?, que se levantaban y el gran viento y la lluvia. Y cuando llega el Señor, ¿verdad? Bueno, en 2 oportunidades ocurrió eso. Y le dice al mar, calla, enmudece. Y el mar dice que comenzó a quedarse quieto. Y cesó la lluvia y los vientos y todo eso. ¿Y qué decían ellos? Así como decimos nosotros hoy, ¿verdad? Se quedaron con la boca abierta, pasmados, dicen otros, ¿verdad? ¿Quién es este? Decían ellos, que aún el viento y la tempestad le obedecen. En realidad, cuando vemos las obras de Dios, nos quedamos maravillados. Pero qué bueno es alabar a Dios por sus maravillas. No vaya a ser que nos quedemos algo asombrados nosotros y estemos por ahí lejos de su voluntad. Porque él ahí estaba. Jonás se fue y él dice, bueno, ya logré mi objetivo. ¿Cuál?
Dios levanta esa gran tempestad y el objetivo era que él no llegara hasta Tarsis. Y efectivamente no ocurrió. Y aquí viene el punto culminante. El versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, eso llama la atención, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. No vaya a ser que alguien que nos mire a través de la red de nuestra congregación esté echado durmiendo. Yo voy a ver el mensaje hoy a través de la red. Qué bueno que lo esté viendo, ¿verdad? Porque le está llegando la palabra de Dios. Y si lo ve hasta en la tarde, se va a dar cuenta después. Pero ahí estaba Jonás bien tranquilo. Todos los marineros afligidos que ya casi se morían y Jonás tranquilo dormido. Todas las personas están a punto de irse a la condenación eterna y nosotros tranquilos, ¿verdad? Porque yo estoy bien y estoy saludable y mis hijos bendecidos y mi casa también bien. Y mi refri, bueno, un hermano dijo, mi refri está todo el tiempo llena. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Pero hermanos, la gente sufre allá afuera. Hay gente que no come. Y si nosotros tenemos que comer, tenemos que reconocer que es porque tenemos al Dios Todopoderoso. Y esa gente que está sufriendo, que por sus malas cabezas muchas veces, los hombres son borrachos y las mujeres a veces se gastan todo el dinero en cosas sin sentido también. Por eso es que están así. Si nosotros llegamos y les decimos, mire, yo conozco un Dios que es todopoderoso, yo conozco a alguien que puede cambiarle su vida, esa persona luego va a estar igual de bendecida que usted. Entonces no reparemos en hablar a las personas de Cristo, porque ahí están ellos. Jonás dormía y mucho pueblo hoy puede estar dormido. Ahí estaba él tranquilo. Pero mire lo que hicieron ellos. Ahí viene la exhortación. ¿Quién lo exhortó? ¿Espera usted que lo exhorte Dios, que lo exhorte el predicador o que lo exhorte un mundano? Sería penoso en realidad. Penoso, muy penoso. Dice el versículo 6, y el patrón de la nave, que eran paganos todos ellos, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Oiga, fuertemente le habló. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estamos esperando que uno de la calle nos diga, hermano, ¿y usted por qué no sale a predicar a la calle? Hermano, ¿y usted por qué nunca me ha hablado de Jesús? Ay, Dios mío, se me cayera la cara de vergüenza si alguien me dijera así. Un pastor en una oportunidad contó una historia y él decía que mucho tiempo había estado orando por un familiar y ese familiar nunca se convertía a Cristo. Y pasaron más de 10 años y él seguía orando por el familiar hasta que se decidió a irle a hablar. Y le habló y le presentó el mensaje de salvación. Ustedes saben que no es nada difícil presentar el mensaje de salvación. Y el familiar terminó aceptando a Jesucristo. Y qué contento ese pastor. Y él se sentía feliz de que su familiar se convirtió a Cristo. Y le lanza la pregunta. Y le dice, óyeme, ¿y por qué nunca habías aceptado a Jesucristo? Tanto tiempo he estado orando por ti y nunca te habías sentido con el deseo de aceptar a Cristo. Si nunca me lo habías dicho, le dijo. Oiga lo que le dijo el familiar. Nunca me lo habías dicho. Usted puede estar orando y bueno, usted dice, la oración tiene poder. Amén, tiene poder. Pero también Dios nos habla, nos manda a que abramos la boca. La oración, doblando las rodillas por mi sobrino, por mi tía, por mi abuelo, por mi sobrino, bueno, por quien sea. Y luego va donde la persona y le habla de Cristo y usted va a ver los resultados. Pero si no, el otro extremo pudiera ser que vamos y le hablamos de nuestra carne y al final la persona enojada va a terminar con nosotros porque nunca oramos. Ahí estaría otro problema, ¿verdad? Pero hay que orar y hay que hablar. Hay que orar y hay que hablarle a las personas. En esta parte, quiero cerrar esta tercera parte. Vea lo que hicieron estos personajes. Prácticamente los paganos estaban dirigiendo a Jonás como para que él reaccionara. Dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Y cómo que no, verdad? Entonces le dijeron ellos, decláranos,
¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde eres? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Tantas preguntas. Pero él contesta. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué le parece esa declaración? Poderosa, ¿verdad? Solo que él no estaba viviendo eso en ese momento. ¿Y quién es usted? Pues don fulano. Ah, no, si yo soy pastor, ¿verdad? ¿Y usted quién es? Pues, ah, no, si yo soy. Perdón, ¿verdad? Con el perdón de todos, solo son ilustraciones nada más. Yo soy el que dirijo en ese lugar, ¿verdad? Tal ministerio. Sí, pero ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Él dijo, ah, yo soy hebreo, ¿verdad? Yo soy cristiano, puede decir alguien. Y yo temo al Dios del cielo, dijo él, el que ha hecho el mar, el que ha hecho la tierra y todo eso. Sí, nuestro Dios es todopoderoso. Pero nuestra condición, hay oportunidades en las que contradicen lo que nosotros estamos diciendo. Porque él estaba diciendo una gran verdad. Es el Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra y de todo. Y es verdad que él era un israelita puro, un hebreo. Pero en ese momento estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba huyendo. Mi esposa no está aquí ahorita porque está atendiendo a los niños. Ella se riera si oyera esto porque ella predicó en una oportunidad cuando estaba en su formación pastoral. Ella predicó un mensaje de esto y ella le puso al tema, no huyas, cobarde. Y hasta el maestro se sintió confrontado. Y el maestro se llamaba Jonás. Es probable que nos mire a través de las redes también. Hoy es pastor él, ¿verdad? Y está pastoreando en una de nuestras iglesias. Entonces él pensaba que a él le estaba diciendo, ¿verdad? No huyas, cobarde. Bueno, recortaré mis palabras porque el tiempo se nos termina. Pero los últimos versículos, hermanos, nos hablan acerca de la parte 4 del mensaje, donde podemos ver a los mismos marineros ayudando a Jonás a volver a su propósito. Ahí vemos salvación. La parte última habla de salvación, la salvación de los gentiles. Todos dice que clamaban a diferentes dioses, o sea que eran paganos. Pero cuando se da la oportunidad y le preguntan, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Tú eres el culpable de esta tempestad. ¿Qué hacemos entonces? Y Jonás bien valiente, ¿verdad? Láncenme al mar porque por mí les está pasando esto. Y aquellos, otros malvados hubieran sido, sí, cómo no, claro, un puntapié, ¿verdad? Ya hubiera volado el pobre Jonás. Pero no, dice que comenzaron a querer darle vuelta al barco y volver a tierra. O sea que mejor ellos tenían compasión de Jonás y Jonás tenía que ser el compasivo. Y como no pudieron, al final oraron a Dios, dice, ya a Jehová, ya no a los dioses falsos. Y le dijeron, no nos tomes en cuenta este pecado, esta sangre inocente la que nosotros vamos a perder aquí. No nos tomes en cuenta. Y el versículo 16 dice que terminaron ofreciéndole sacrificios a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Se convirtieron al Dios verdadero. Y dice que hicieron voto a Jehová, o sea que no solamente le ofrecían cosas a Dios, ofrendas, sacrificios, sino que también se comprometieron a servirle a Dios cuando vieron todo lo que ahí había ocurrido. Entonces, hay un cuadro aquí bien raro de renuencia del que sí conocía la voluntad de Dios, pero vemos un cuadro de salvación de aquellos que eran los malos, los perdidos. Y esto solamente es el anticipo de lo que va a pasar en el capítulo 3, que sabemos que toda la ciudad de Nínive se arrepintió ya cuando Jonás dice, hoy sí voy a predicar. Así que si usted pensaba que es de más, usted vaya y le hable a una persona, no lo crea tan así. Esa persona a la que usted le va a hablar hoy puede ser dentro de algunos años el próximo pastor. Esa persona a la que usted le va a hablar puede ser la próxima hermana que sirve diligentemente en una iglesia. O puede ser el niño, el joven que va a ser de gran bendición en una iglesia en el futuro. Así que anunciemos el mensaje de salvación, porque nosotros somos enviados a proclamar un mensaje. Y las buenas noticias hoy son que Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de la humanidad. No hay otra mejor noticia que la noticia de que Cristo quiere salvar y perdonar a los pecadores, ¿verdad? Que no merecen más que infierno, pero Él es misericordioso.
Así que hablemos de Cristo siempre. Cerremos nuestros ojos, digámosle: Padre que estás en los cielos, a ti te damos honor, te damos gloria, Señor, te damos alabanza. Nos permites en esta oportunidad oír tu voz. Tu voz, Señor, ha sido oída en este auditorio a través de este sonido. Te pedimos, Señor, que nos guíe siempre. Y si estábamos un poco aletargados, si estábamos ahí, Señor, sin querer accionar, te pido, Señor, que pongas ese fuego de tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Que sintamos el deseo de poder ir y proclamar la verdad, proclamar tu palabra, pues solo ella es la que transforma, la que cambia la realidad de las personas. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Enséñanos cada día, Señor, lo que tenemos que hacer. Hoy nos has recordado que las buenas nuevas de salvación deben ser proclamadas en diferentes lugares y mayormente a aquellas personas que están perdidas, que están caminando directo a la condenación. Padre, pon suficiente amor en nosotros. Llénanos, Señor, de tu amor cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.